Cada aniversari hi ha la pel·lícula inaugural del festival, com ja és natural, no sé si s'ha fet. En sentit, sí, se sent. Més o menys, em diu. Bueno. No importa, ahí estoy. Direm. Bé. I per presentar aquesta pel·lícula, per ser el 50è aniversari, per tot plegat, tenim abans de tot la presentació de... Shape the World. Però, abans de tot, presentarem el director del festival. Correcte. Àngel Sala. Àngel Sala. Bona nit. Com sempre, dia de l'inauguració, fent aquí una segona inversió en el cinema que és emblemàtic d'aquest festival. És el Retiro, donde molts hem passat nits maravillosas sentats en aquestes butaques durant estos 50 anys de festival, que molts dels millors moments han passat aquí, al cinema El Retiro. Així que un aplaudiment per a aquest cinema històric del poble. Y qué mejor que para una inauguración del 50 aniversario tener una película también de un gran personaje del festival durante muchos años. Desde ya ese pase famosísimo histórico de Cronos, donde nos dejó cautivados con su cine, con su personalidad y con luego una trayectoria meteórica que nos ha dejado gran cine, un cine del que nos gusta, cine fantástico con mayúsculas. Y como padrino del 50 aniversario y sobre todo también por haber hecho la maravilla que vais a ver ahora, que es la The Shape of Water, ganadora del Festival de Venecia, por fin una película fantástica, ahora un festival como el de Venecia, y a la hora, esperemos que no sea... Y para nosotros que haya sido Guillermo el que lo haya hecho, nos llena de alegría. Es una persona que, como muchos, pero él de una forma muy especial y con una dedicación y un talento increíbles, ama el cine, ama la vida en general y ama esto del fantástico, que es lo que nos une aquí a todos y lo que nos hace mejores, nos hace ver el cine como un instrumento de cultura, de diálogo y de debate. En estos días falta que hace. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Guillermo del Toro. Yo llevo viniendo aquí, ya tengo 25 años de hacer cine. Yo era una sílfide cuando empecé. Pesaba 100 kilos menos, los pantalones me quedaban en la pantorrilla. Pero bueno, inicié muy joven y recuerdo que el Festival de Sitges marcó, desde antes de estar aquí, ya ha marcado mi vida. Porque soñaba con venir acá. Y cuando vine realmente fue encontrar una familia, encontrar que efectivamente se pueden reunir una gran cantidad de frikis sin ser arrastrados. Y encontré gente que sigue siendo entrañable, que es parte de mi familia, la que se hace a través de la vida. Y realmente volver aquí era bien importante para mí en este 50, pero lo más bonito es volver con esta película. Esta película es una película que era urgente para mí hacer. Es una película enamorada del amor y de la vida. Es una película que tiene una dulzura y una emoción muy particular para mí. Era bien importante, sí, formalmente hacerla de tal forma, políticamente, temáticamente, bla, bla, bla. Pero lo más importante para mí era una emoción. Era plasmar una emoción que sentía que era urgente en un puto mundo de mierda en el que estamos metidos, en donde el odio, el escepticismo, el miedo se permiten abiertamente, en donde todas esas cosas, cuando habla uno de escepticismo, de cinismo, suena uno profundamente inteligente, y cuando uno habla de amor, suena como un gilipollas. Y realmente a mí me parece que es la única cosa en la que los Beatles y Jesús estuvieron de acuerdo. Así que si hubieran 3 de 5, lo dudo. 2 de 5 lo dudo, pero cuando 5 cabrones esos están de acuerdo, hay que escuchar. Entonces, para mí la película es formalmente y en muchos aspectos una suma de lo que he hecho,
pero es también una reinvención. Y reinventarse a los 52 años y 100 putos kilos de peso tiene mucho, mucho, mucho gusto. Entonces, traerlo aquí al retiro donde, donde vuelan objetos punzopelantes desde el balcón y donde la gente se emociona, está realmente vivo el cine, es un honor. Entonces, espero que nos veamos por el pueblo, por ahí, me ataquen con lo que tengan a la mano y me cuenten qué opinaron de la película. La forma del agua es mi película favorita que he hecho y espero que sea la de ustedes también. Muchas gracias.